Nosotros éramos de extracción pentecostal. Y me sentí llamado por el Señor a ser ministro, pastor de almas, predicador y maestro de su palabra. Se me reconoce por fin como ministro y se me asigna como pastor capellán del Hospital Federico Trilla en la ciudad de Carolina. Mediante una secuencia de textos bíblicos, yo instruía a las personas, les convencía para que se convirtieran, realizaran también la oración del pecador, y entonces luego eran referidos por mí a una de nuestras iglesias, una de las iglesias de mi denominación. Pero fue iniciándome como pastor que tuve la primera crisis en el ejercicio del ministerio que eventualmente, y me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa más. Para mí era sencillo, no lo entendía. Me habían enseñado que todo estaba en la Biblia. Me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa en discordia, o por lo menos no de acuerdo con las demás ofertas de otras denominaciones evangélicas. Y esto para mí era importante porque no nos poníamos de acuerdo en asuntos de fe medulares que eran importantes inclusive para la salvación de aquellas personas. Había repasado las estadísticas. Me enteré de que en este país, en los Estados Unidos, habían en aquel momento poco más de 36,000 denominaciones cristianas. Las estadísticas denunciaban que cada semana se crean 6 nuevas iglesias en este país. Que el Señor dijo a su primera iglesia: yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño, o sea, ovejas que no son judías. ¿Quiénes son esas ovejas de otro rebaño que no son judías? Nosotros. Y dijo: de manera que habrá un solo redil con un solo pastor, una sola y única iglesia. Hice un repaso histórico y me di cuenta de que mi iglesia tenía 97 años. Había salido de otra que tenía 180, que a su vez salió de otra que tenía 230, que a su vez salió de otra que tenía 400, que a su vez salió de otra que tenía 500. ¿Y qué había entonces 1500 años atrás, antes de la Reforma Protestante? Miré a la historia, no pude rehusar la evidencia histórica frente a mí, porque el Señor, el jefe, con su boca de comer, dijo hace 2000 años atrás, en Mateo capítulo 16, versículo 18: y tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, edificaré mi iglesia, en singular, no en plural. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, descubrí que la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo debió haber sido la misma desde que Él la fundó hasta ahora. Hasta ahora. La única iglesia que podemos señalar históricamente, desde que Cristo el Señor la fundó, hasta 1517 que Lutero la dividió, pero aún hoy, 2000 años después, esa única iglesia subsiste de manera especialísima en esta santa iglesia católica. Hay gente que se cree que yo he estudiado mucho porque soy inteligente. No. Yo estudié mucho porque no quería hacerme católico. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 16. Pero para eso tuve que estudiar toda la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Descubrí algo similar a lo que yo estaba pasando. El apóstol se resiste a la división entre los cristianos. El apóstol dice: ¿cómo es posible, en Primera de Corintios, cómo es posible que ustedes digan tener el Espíritu Santo y sin embargo estén tan divididos
Es imposible tener el Espíritu de Dios y estar divididos. Y tenía sentido para mí, que según el apóstol en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 13, dice que hemos sido bautizados en un mismo espíritu para conformar un solo cuerpo. Y la pregunta que se me ocurrió fue, bueno, pues entonces el Señor no miente, el Señor siempre dice la verdad. Fundó una iglesia y dio a esa iglesia la plenitud del Espíritu Santo para que se mantuviera enseñando lo correcto y profundizando y definiendo la verdad. La pregunta fue, ¿dónde está esa iglesia? ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Y dónde está la plenitud de ese Espíritu Santo? Por primera vez en mi vida se pasó un letrerito en mi frente con la frase Iglesia Católica. Efesios capítulo 3 versículo 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia. Efesios capítulo 3 versículo 21 dice que a Cristo se le da gloria en la iglesia, que según 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, en la columna y el fundamento de la verdad. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia.